Hola a todos, les damos la bienvenida a este podcast dedicado a un tema que, aunque muchas veces no lo notemos en nuestro día a día, es esencial para la vida y el desarrollo humano. Hoy hablaremos de los principios de la hidrología e hidrogeología, del ciclo hidrológico y de los factores que influyen en el desplazamiento de las aguas superficiales. La hidrología es la ciencia que estudia el agua sobre la Tierra, es decir, analiza su distribución, su circulación, sus propiedades físicas y químicas, y su relación con el ambiente. Dicho de otra forma, la hidrología responde a preguntas como: ¿de dónde viene el agua que usamos? ¿Cómo se mueve entre el suelo, los ríos, la atmósfera y el subsuelo? ¿Y qué impacto tiene en el clima, en los ecosistemas y en las actividades humanas? Por eso se dice que la hidrología no solo es una ciencia natural, sino también una herramienta de gestión, porque nos permite entender el agua para poder aprovecharla y protegerla. ¿Por qué es importante la hidrología? Primero, porque permite una buena gestión del agua. Gracias a ella podemos planificar obras como represas, sistemas de riego agrícola o redes de abastecimiento urbano. Segundo, porque ayuda en la prevención de desastres naturales. Si entendemos cómo se comporta el agua de lluvia, podemos anticipar inundaciones, sequías o huaicos y tomar medidas para reducir sus efectos. Tercero, porque es clave para la protección ambiental. Los ecosistemas acuáticos, ríos, lagos, humedales, dependen de un equilibrio delicado. Sin hidrología, sería imposible mantenerlos saludables, lo cual afectaría directamente a la biodiversidad y también a nosotros. Un ejemplo sería en concreto lo que ocurre en Lima. Los estudios hidrológicos del río Rímac permiten calcular cuánta agua llega a las plantas de tratamiento que abastecen la ciudad. Así las autoridades saben cuándo abrir o cerrar compuertas en las represas de la sierra. De esa forma se garantiza que Lima, una ciudad ubicada en el desierto, tenga agua disponible durante todo el año. Esto demuestra cómo la hidrología pasa de la teoría a la práctica, impactando directamente a la vida de millones de personas. La hidrología se divide en varias ramas. Por ejemplo, tenemos la hidrología superficial, que estudia los ríos, lagos, glaciares y todo el agua que corre sobre la superficie. Luego está la hidrología subterránea, que analiza cómo el agua se infiltra en el suelo y circula en los acuíferos. También tenemos la hidrometeorología, que se concentra en la relación entre agua y el clima, como las lluvias, la evaporación o la nieve que afectan los recursos hídricos. Cada una de estas ramas es como una pieza de rompecabezas, que unidas nos dan una visión completa del recurso hídrico. Y ya para terminar, quisiera dar un dato curioso. Todo el agua que usamos en este planeta, ya sea la lluvia que cae del río, o el propio río que fluye, o el agua que sacamos de un pozo, forma parte de un mismo sistema interconectado. Nada del agua del planeta desaparece, simplemente cambia de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. En general, todos conocemos ya lo que viene a ser el ciclo del agua. Por eso, nada del agua de este planeta desaparece, simplemente cambia de estado y de lugar, moviéndose en un ciclo constante. Principios de la hidrogeología. ¿Qué es la hidrogeología? La hidrogeología es la rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua subterránea, ya sea por su origen, distribución, movimiento, cantidad, calidad y relación con los materiales del subsuelo. A diferencia de la hidrología que se enfoca en el agua superficial, ya sea en ríos, lagos o lluvias, la hidrogeología analiza cómo el agua se filtra en el terreno y circula entre las rocas y sedimentos. En otras palabras, la hidrogeología se encarga de entender cómo respira la tierra a través del agua que fluye bajo su superficie. ¿De dónde proviene el agua subterránea?
Cuando llueve, parte del agua se evapora, otra parte fluye por la superficie de ríos y quebradas, y una fracción se infiltra en el suelo. Esa porción infiltrada desciende lentamente por los poros del terreno hasta acumularse en acuíferos, ya que son depósitos naturales de agua. Por ejemplo, un ejemplo muy simple sería: piensa en una esponja mojada, si la aprietas sale agua. Es igual, si el agua se almacena entre los espacios vacíos de las rocas o arenas, eso puede ser extraída mediante pozos. Los conceptos básicos de la hidrogeología sería: el acuífero es donde la formación geológica de arena, grava o roca porosa se almacena y transmite agua subterránea. Tenemos también el nivel freático, es donde la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea varía según las lluvias o el uso del recurso. Tenemos la zona de recarga, donde el área del agua penetra el suelo y alimenta el acuífero. Por último, tenemos la zona de descarga, es lugar donde el agua subterránea emerge naturalmente. La importancia de la hidrogeología es el abastecimiento de agua potable y agrícola, ya que permite identificar fuentes seguras para poder perforar pozos y así garantizar el suministro del agua limpia, especialmente en zonas donde hay ríos permanentes. Por ejemplo, en Trujillo y Chiclayo, gran parte del agua para consumo humano proviene de pozos subterráneos. La protección ambiental ayuda a prevenir y controlar la contaminación del subsuelo, ya sea por filtraciones de residuos, pesticidas o aguas hervidas. Una vez contaminado un acuífero, es muy difícil y costoso recuperarlo, porque el agua subterránea se mueve lentamente. La prevención de hundimientos y salinización es cuando se extrae más agua de la que se recarga. El terreno puede hundirse, como lo ocurrido en México o Egipto. En el mar puede infiltrar agua salada en los acuíferos costeros, deteriorando su calidad. Por ejemplo, en Lima y Tacna ya se han detectado muchos problemas de salinización. El soporte para la ingeniería y la construcción es conocer el nivel freático y el tipo de suelo que es esencial para nuestras obras de infraestructura, ya sean carreteras, túneles, represas o edificios. Por ejemplo, antes de que construyan el metro de Lima, se realizaron muchos estudios hidrogeológicos para evitar filtraciones. Un ejemplo real sería del acuífero de Ica. El acuífero de Ica es uno de los más productivos del país, ya que abastece a las industrias agrícolas exportadoras, ya sea uvas, paltas o espárragos. Sin embargo, debido al uso intensivo de pozos para riego, el nivel freático ha descendido más de 30 metros en las últimas décadas. Esto genera un desequilibrio hídrico, ya que extrae más agua de la que se recarga naturalmente. El método de estudio hidrológico son que los científicos utilizan diversas técnicas para poder analizar el agua subterránea, ya sea por perforaciones exploratorias, ya que eso determina la profundidad y capacidad del acuífero. Los ensayos de bombeo miden la velocidad de flujo y el rendimiento de los pozos. El análisis químicos e isotópicos identifican la calidad del agua y su origen. El modelo digitales del 3D, esos simulan el comportamiento del agua en el subsuelo para planificar su uso sostenible. Un dato muy interesante que tengo es que el agua subterránea se renueva muy lentamente. Una gota que se infiltra hoy en la sierra puede tardarse décadas o incluso siglos, ya que al salir de un manantial en la costa, es por eso que aunque es un recurso renovable, no es inagotable. Bueno, para finalizar, la hidrogeología nos muestra que el agua no solamente fluye por los ríos, también lo hace bajo nuestros pies. Si aprendemos a conocerla y a protegerla, aseguramos la vida de nuestras comunidades y la sostenibilidad del planeta. El ciclo hidrológico. ¿Qué es? El ciclo hidrológico es el proceso natural mediante el cual el agua circula constantemente entre la atmósfera, la superficie y el subsuelo. Es impulsado por la energía solar y regula la temperatura, la humedad y el equilibrio de la vida en la Tierra. Sus etapas principales son la evaporación. El calor del sol convierte al agua de mares, ríos, lagos en vapor. Por ejemplo, el Océano Pacífico libera grandes cantidades de vapor que luego forman nubes sobre los Andes.
2 es la condensación. El vapor se enfría y forma gotas que originan nubes. 3 es la precipitación. El agua cae como lluvia, nieve o granizo. Por ejemplo, las lluvias de la sierra que alimentan los ríos costeños. 4 es la infiltración. Parte del agua penetra al suelo y alimenta acuíferos. 5 es la escorrentía. El agua que no se infiltra fluye por ríos y quebradas hasta llegar al mar. 6 es la transpiración. Las planetas devuelven vapor de agua al aire. Como 7 tenemos a la sublimación. El hielo se convierte directamente en vapor, como ocurre en las glaciares de la Cordillera Blanca. La importancia permite la renovación del agua dulce, regula el clima global y mantiene la vida vegetal, animal y humana. Como factores en el desplazamiento de aguas superficiales, ¿qué es? El desplazamiento de aguas superficiales se refiere al movimiento de agua sobre la superficie terrestre, ya sea por gravedad, pendiente o acción humana. Esto incluye ríos, quebradas, torrentes y escorrentias tras lluvias. Los factores que influyen son de tipo topográfico, tipo de suelo, la vegetación, el clima y el uso de suelo. Como por ejemplo en topografía, a mayor pendiente el agua corre mucho más rápido. Por ejemplo, las quebradas andinas tienen corrientes más fuertes. En el tipo de suelos, los suelos arenosos permiten infiltración, los arcillosos la impiden, generando así más escorrentia. La vegetación frena el agua y evita la erosión y mejora la infiltración. En cambio, la deforestación aumenta el riesgo de huaicos. En climas, lluvias intensas generan desplazamientos rápidos, mientras que los climas secos reducen la escorrentia. En el uso del suelo, por ejemplo en ciudades, el asfalto impide que el agua penetre, así provocando inundaciones, como por ejemplo en zonas urbanas como Lima o Trujillo. Por ejemplo, durante el fenómeno del Niño, las lluvias torrenciales hacían que el agua corra con gran fuerza por quebradas y cauces huaicos, en lugares como Chosica o Piura. Su importancia es ayudar a prevenir desastres naturales como inundaciones, erosiones, huaicos, etc. Es esencial para diseñar drenajes urbanos y sistemas de riego, ya sean ciudades o en zonas rurales, y así permite una gestión sostenible del agua superficial. En conclusión, el agua es un recurso vital, pero muy limitado. Aunque cubre el 71% del planeta, solo el 2.5% es agua dulce y gran parte está congelado o bajo tierra. La hidrología y la hidrogeología nos enseñan a entender cómo se mueve, se recarga y se renueva el agua para usarla responsablemente y garantizarla a futuras generaciones. Hay que cuidar el agua. Y les tengo una pregunta para ustedes, chicos. ¿Sabían que solamente el 2.5% del agua del planeta es dulce? Pues sí. Y de ese 2.5%, casi el 70% está congelado en los polos y glaciales. Y el otro 30% está bajo la tierra y solo el menos de 1% está disponible en ríos, lagos y lagunas. Eso significa que el agua que usamos a diario para beber, cocinar, regar, representa una mínima parte de todo el agua del planeta. Por eso es fundamental proteger las fuentes naturales, no contaminar ríos y usar el agua con conciencia. Una última cosa, chicos, el agua no es un recurso infinito. Hay que saber entender su ciclo y sus movimientos, y con eso vamos a poder tener una base para poder protegerla.
Muchas gracias.